Bienvenidos a Pulso Político, soy Carlos Rabascal y les da la bienvenida a este programa en este día, domingo 3 de junio. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Así que los amigos televidentes que quieran participar con sus inquietudes y a lo mejor incluso con preguntas específicas, pueden hacerlo a través de nuestros dos Twitter, el uno @pulsopoliticotc y el otro @rabascalcarlos. Seguimos tratando temas que consideramos que deben ser fundamentales para el desarrollo de cualquier democracia en el mundo. Y esta vez es el reto para vencer la pobreza. Es evidente que la pobreza se originó desde hace mucho tiempo. No es un problema de ahora, es un problema desde hace mucho tiempo. El problema es que todavía no sabemos cómo establecer una hoja de ruta o estrategias pragmáticas para vencer esta pobreza y generar una verdadera inclusión social. La concentración de recursos y en consecuencia la concentración de riquezas y la apatía en las decisiones políticas de muchos de los mandatarios en Latinoamérica especialmente han hecho de que hoy sigamos con este mal y con este problema que lo único que hace es generar exclusión social. Para analizar el cómo podemos vencer la pobreza y para analizar cómo podemos vencer esta desde las desigualdades territoriales en los países en Latinoamérica, conozcamos a quienes hemos invitado. Manuel Chiriboga Vega, sociólogo, exministro de Agricultura y Ganadería 2003, consultor de organismos internacionales. Julio Verdeguer Sacristán, PhD en Ciencias Sociales, ingeniero agrónomo, coordinador del programa Dinámicas Territoriales de RIMIS. Juan Ponce Jarrín, doctor en Jurisprudencia y economista, PhD en Estudios del Desarrollo, subdirector académico de la Flaxo Ecuador. Gracias, Manuel, por estar aquí. Julio, gracias por estar acá. Sé que eres de México, vives en Chile y vienes de Bogotá. Tremendo periplo. Gracias por estar aquí, Julio. Gracias por la invitación. Y Juan, gracias por estar acá. También Manuel y Juan, amigo de casa y un nuevo amigo de casa en Pulso Político. Bueno, según cifras del Banco Mundial en el 2005, en promedio el 10% más rico de la población latinoamericana recibe el 48% del ingreso total, mientras que el decil más pobre recibe solo el 1.6%. El informe latinoamericano sobre pobreza y desigualdad del 2011, que va a ser lanzado el día martes en la ciudad de Quito por el RIMIS. El RIMIS es el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Es una organización regional latinoamericana sin fines de lucro que inició sus labores en 1986. En este informe que nos ha preparado el RIMIS y que va a ser lanzado el día martes, Pobreza y Desigualdad, Informe Latinoamericano 2011, se hace un análisis y una investigación de varios países latinoamericanos, específicamente 10, a efectos de establecer cuál es el estado de estos países a partir de estas desigualdades territoriales y cómo vencer la pobreza fundamentalmente en las áreas y en las zonas rurales. Sería importante que la ciudadanía que esté interesada en esto asista a este encuentro latinoamericano y le voy a preguntar a Manuel Chiriboga, ¿dónde se va a llevar a cabo, Manuel Chiriboga, esto? Buenos días, Carlos, un gusto estar esta mañana. Esto va a realizarse en el Hotel Colón de la ciudad de Quito. Van a asistir 200 personas de 24 países, no solamente de casi todos los países de América Latina, sino viene gente de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de manera importante, para conocer estos resultados, porque este tema de la desigualdad territorial se ha convertido paulatinamente en una de las expresiones de la desigualdad que mayor atención académica y pública está recibiendo actualmente. Fundamentalmente por algo que decimos, el donde uno nace en buena parte marca
sus oportunidades y sus posibilidades hacia futuro. Así es. Gracias, Manuel. Bueno, amigos televidentes, entonces están invitados a participar en este encuentro latinoamericano y comenzamos. Entonces veamos lo que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez como reportaje introductorio a este tema y regresamos ya para desarrollar con este tema el reto de vencer a la pobreza, tema que nos debe involucrar y convocar, por cierto, a todos. Veamos. Aunque registra un importante crecimiento económico, América Latina es considerada una de las regiones más desiguales del mundo, incluso frente a la crisis que actualmente atraviesa Europa. En el caso del Ecuador, cabe destacar que el gobierno actual ha venido haciendo un importante esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de la gente. Para ello, en los últimos años ha implementado un notable cambio en la institucionalidad. Por primera vez me parece que el centro de las políticas públicas en la actualidad ya no es la tasa de rentabilidad del capital, sino es la preocupación por las condiciones sociales de la población ecuatoriana o, como dice el propio Plan Nacional vuestro, el buen vivir, ¿no? Sí hay en este momento una buena capacidad institucional en la medida en que el Estado se ha reestructurado. De hecho, los ciudadanos han sido testigos del surgimiento de un nuevo esquema de administración del sistema público. Además, se han aplicado incentivos como bonos para la industria, la agricultura, la vivienda, así como también incentivos fiscales y otros mecanismos que apuntan a democratizar el acceso a la riqueza, como lo ha dicho el gobierno. Ha recobrado el rol del Estado como una función determinante, sobre todo para satisfacer lo que yo le llamo la deuda social. Y programas como el Bono de Desarrollo Humano se han ido perfeccionando en el tiempo. Es una política de redistribución del ingreso desde el Estado, pero es muy complicado porque finalmente hay que estar depurando las bases para ver si es que les llega efectivamente a las familias que verdaderamente necesitan. Y por otro lado puede generar cierta actitud un poco pasiva entre los que reciben el Bono de Desarrollo Humano. No es admisible la crítica de que el Bono de Desarrollo Humano es un programa asistencialista como siempre. No, no lo es. No lo es porque está inserto en una política económica infinitamente más integral, donde por un lado se ha reducido el tema del desempleo, se ha reducido el subempleo, hay una mejora en términos de desigualdad, o sea, se ha reducido la desigualdad considerablemente. Hablando de resultados, el informe latinoamericano sobre pobreza dice que este bono tiene un efecto significativo y relevante en la matrícula en los niños en la zona urbana. Sin embargo, no se encontró ningún efecto para los niños de zonas rurales del Ecuador. De hecho, en el informe mencionado, se señala que en el Ecuador los territorios subnacionales rezagados tienden a ser principalmente rurales. Por lo mismo, creo que en el sector rural se necesitaría otro tipo de políticas un poco, yo diría, más estructurales, ¿no? Frente a este contexto, según el economista español Alfredo Serrano, Ecuador debe pasar a una segunda fase, la de modificar profundamente su matriz productiva. Me parece que la economía popular solidaria tiene un reto fundamental, que es incorporar los pequeños productores en el modelo de producción. Yo siempre digo que cambiar la matriz productiva no es cambiar los productos, sino es cambiar los productores. Las posibilidades de diversificación ocupacional en el medio rural, como sucede en algunas provincias del Ecuador. Pero quedan también retos como el cambio cultural, que necesariamente debe acompañar a todo este proceso. Yo creo que una de las cuestiones centrales es que tenemos que rediscutir que el sistema financiero debe tener una función productiva. Y recordar que es un deber aprender del actual caso europeo, y es una obligación histórica que aquello no vuelva a suceder. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Les recordamos, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Pueden enviar sus inquietudes y sus preguntas a los dos Twitter, @PulsoPolíticoTC, @Rabascal Carlos, Rabascal, B labial y doble L, aunque debe estar en los caracteres. Comienzo con Julio Verdaguer, ya que en la introducción estuve con Manuel. Julio Verdaguer, definitivamente Latinoamérica se ha caracterizado por grandes desigualdades, concentración de recursos que ha generado concentración de riqueza, apatía en las decisiones políticas, de políticas públicas para poder lograr el desarrollo. Pero hoy en día las naciones no pueden tener una hoja de ruta establecida tan solo en indicadores macroeconómicos si esta no viene acompañada con un análisis cualitativo que lo indican los indicadores de desarrollo humano. Ha habido una gran diferencia entre lo urbano y lo rural. Y te invito a que veamos el primer cuadro para que veamos a partir de nuestro territorio ecuatoriano
cómo están las desigualdades. Si vemos en el cuadro número 1, y si producción me ayuda, la pobreza en el 2009, en la pobreza urbana, estaba en el 25.5% y la pobreza rural estaba en el 59.7%. Al 2011, si vemos, la pobreza urbana se redujo al 17.4% y la pobreza rural, si bien se reduce al 50.9%, es tremendamente alta y ahí te marca una brecha de desigualdad territorial. Julio Verdaguer. Sí, efectivamente, América Latina es campeona mundial en desigualdad. No nos gana nadie. Y es un triste honor que encabecemos los rankings planetarios. Estamos mucho peor que África, ciertamente mucho peor que Asia. Y esta es una realidad pareja, es una realidad del Ecuador, pero no es el país más desigual. Brasil, con todos sus éxitos, sigue siendo un país extraordinariamente desigual. Chile, con todos sus éxitos, es un país extraordinariamente desigual. Y el Ecuador, lamentablemente, no es la excepción, a pesar de los progresos y de los avances que efectivamente sí se han logrado. Una buena parte de esta desigualdad total es la brecha que tú señalas entre lo urbano y lo rural. Si bien hay una mayoría de la población del Ecuador, al igual que en otros países, que es urbana, el peso de lo rural sigue siendo fundamental. Y la pobreza dura se nos está convirtiendo en un problema fundamentalmente Cuando rural. dice Julio Verdaguer pobreza dura, ¿a qué te refieres exactamente? Nos referimos a la pobreza que es muy difícil alterar simplemente con programas sociales, porque tiene raíces estructurales muy profundas. Tiene raíces en la estructura agraria, tiene raíces en la desigualdad étnica, tiene raíces en la falta de infraestructura, de educación de calidad, de salud. Y acceso a recursos económicos. Y acceso a oportunidades económicas, ¿no es cierto? La gente en el campo tiene tierra, tiene agua, y lo que no tiene es casi todo lo demás. Tiene un poco de su fuerza de trabajo, por supuesto, y le falta todo lo demás. Ahora, Juan Ponce, y Latinoamérica hoy es vista como una región que ha hecho bien la tarea, ya vemos así, mientras países desarrollados como Europa y el propio Estados Unidos están en plena crisis, se ve a Latinoamérica como diciendo, wow, el modelo latinoamericano hoy es un ejemplo. Pero a pesar de que Brasil hoy por hoy es una gran potencia, a pesar de que Latinoamérica y el mundo ha puesto a Chile como ejemplo, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, también encontramos muchas desigualdades. ¿Es factible vencer la pobreza y las desigualdades territoriales, aunque nos pongan como ejemplo de países que están yendo hacia un desarrollo? Sí, gracias Carlos por la invitación. Creo que en relación a tu pregunta es muy importante uno de los principales elementos que topa este informe. Y es que además de analizar que existen diferentes niveles de vida, diferentes desarrollos de capacidades entre las diferentes regiones al interior de cada país, una cosa importante y novedosa del informe es que el análisis de la política pública con una entrada regional te muestra que tiene condiciones y consecuencias totalmente diferentes. Es decir, en el escenario nacional puedes tener políticas públicas que, digamos, en promedio funcionen adecuadamente, pero sus efectos en los territorios son diferenciados. Tienes efectos diferentes de una misma política con consecuencias diferentes en lo urbano, en lo rural, por ejemplo. Te interrumpo ahí para una precisión. ¿Significa que entonces que estas políticas públicas en Latinoamérica y específicamente en el caso ecuatoriano que se han diseñado más están enfocados a lo urbano que a lo rural por un lado, y por otro lado, si es así y las cifras así lo indican por el impacto que ha existido, significa que nos estamos olvidando en Latinoamérica de nuestra esencia agrícola y nuestra esencia agroexportadora? O sea, lo que significa es que deberías pensar en políticas diferenciadas. No, dado que tenemos realidades diferenciadas, realidades completamente diversas, la política pública también tiene que ser diversa, no puede ser homogénea, no puede ser la misma para el área urbana o para el área rural o para las diferentes regiones del país. O para las diferentes regiones, es decir, también estás hablando entonces políticas focalizadas a determinadas regiones, costa, sierra, oriente y Galápagos, evidentemente. Sí. Es uno de los importantísimos hallazgos del estudio. El estudio presenta muchos estudios de casos
En el caso ecuatoriano, yo hice el análisis del bono de desarrollo humano y básicamente lo que hice es reproducir los resultados del estudio de evaluación de impacto que se hizo en el 2004 y lo que se encontraba era un impacto del bono en la matrícula escolar de 9 puntos a nivel nacional. Pero una vez que tú desagregas a nivel urbano y a nivel rural, tomando en cuenta que el diseño muestral original del estudio sí te permite esa desagregación, encuentras que el grueso del impacto se dio en la zona urbana. Y en la zona rural no encontramos ningún impacto en matrícula escolar. Manuel Chisboga, ¿qué opinas? Decía esto de que donde uno nace marca en buena parte el destino, porque esto tiene que ver en buena parte con las condiciones medias en el territorio, en campos como ingreso y empleo, en temas de educación y salud, en temas de seguridad ciudadana y muchos otros indicadores. Si uno en este momento nace en una zona rural apartada, es muy posible que tenga acceso exclusivamente a una escuela unidocente, donde un profesor va a compartir el aula con niños de 6 grados. Y por lo tanto, un niño rural va a recibir una sexta parte de atención del niño de igual edad en las zonas urbanas. Obviamente, eso ya constituye una limitante para su desarrollo futuro. Y lo que nos hemos encontrado sorprendentemente, o más bien lógicamente, es que esto se expresa en mayores tasas de analfabetismo. No solamente analfabetismo clásico, en el sentido de no haber asistido nunca, sino adicionalmente de analfabetismo funcional. Hay diferencias hasta 3 o 4 veces de analfabetismo funcional entre quien nace en la capital provincial y quien nace en la zona rural de otros cantones de casi cualquier provincia del país. Esto, entenderás, Carlos, es un enorme hándicap para el futuro. Pero para que podamos dimensionar esto, porque la gente dirá, bueno, pero la gran mayoría de la población está en la zona urbana, pero ¿cuál es el peso específico que tiene lo rural o lo alejado a lo urbano? Porque no se trata que la mayoría de la población esté en la zona urbana, se trata de que a lo mejor esos pocos ecuatorianos o pocos latinoamericanos que están en la zona rural tienen derecho a tener acceso a oportunidades y por otro lado son los que generan la producción. Así es, en las zonas rurales vive el 37% de la población. Tomado en términos tradicionales, aquí recordemos, urbano es todo aquel que vive por fuera de la capital cantonal. Y hay muchas capitales cantonales que difícilmente clasificarían en términos internacionales como urbano. Adicionalmente, 1 de cada 5 personas en este país se ocupan en agricultura y por lo tanto generan no solamente los alimentos que nos servimos cada día en la mesa, sino adicionalmente la materia prima para la agroindustria más importante de este país, que es la agroindustria agrícola. Y también producen una parte significativa, 30-35% de todas nuestras exportaciones. Así que cuando decimos las personas en las áreas rurales tienen estos déficits de educación, de nutrición, de salud, obviamente estamos limitando las posibilidades de transformación productiva justamente de esas actividades críticas para nuestro desarrollo económico. Porque yo siempre me pregunto, ¿qué transformación productiva en el sentido de producción inteligente podemos tener sobre la base de un 30% de analfabetismo funcional? Gracias, Manuel. Te dejo plantear la pregunta, Julio, para irnos al corte y regresar contigo con la respuesta. El problema es que de pronto Latinoamérica ha concentrado es políticas financieras, manos políticas sociales, acompañadas de estrategias económicas que generen inclusión social. Te dejo planteada la pregunta y regresamos luego de la primera pausa.
Estamos de vuelta, amigos televidentes. Les recordamos que estamos en Pulso Político tratando el reto de vencer a la pobreza desde las desigualdades territoriales. Estamos con Manuel Chiriboga, estamos con Julio Verdegué, mexicano, vive en Chile, director ejecutivo del RIMSI. Sí, investigador principal. Investigador principal, perdón. Y Juan Ponce, pues, de la Flaxo. Te dejé planteada una pregunta. Estamos en vivo y en directo, amigos televidentes, recuerden. Julio, te dejé planteada una pregunta. Sí, mira. Efectivamente hay un problema muy serio de inclusión financiera como parte de las estrategias generales de lucha contra la pobreza. La región, y Ecuador no es excepción, pasó en los años 80 y buena parte de los 90 a decir, mira, el crecimiento va a resolver la pobreza. Preocupémonos de crecer y todo lo demás viene. Eso no enfocamos funcionó. A lo cuantitativo. Exacto, eso no funcionó. Y ahora estamos afortunadamente en una etapa en que hay políticas sociales y de lucha contra la pobreza mucho más activas. Pero como decía Juan, son políticas que siguen apuntando al promedio. Y el desafío es cómo pasamos a políticas mucho más inteligentes en aspectos como inclusión financiera. Nadie aceptaría que un gobierno dijera, mira, vamos a tener una política de salud pareja para todo el mundo en Ecuador. Todo el mundo va a recibir, porque obviamente hay distintas necesidades. Lo mismo tiene que pasar en la lucha contra la pobreza. Tenemos que tener distintas políticas de pobrezas, porque hay distintas pobrezas, distintos territorios, distintas regiones, y necesitamos la sofisticación y la inteligencia para decir, ¿cómo hacemos inclusión financiera, por ejemplo, en la costa del Ecuador? ¿Va a ser igual que vamos a hacer inclusión financiera en la sierra o en la Amazonía? Probablemente no. Probablemente las densidades de los sistemas financieros son diferentes, las oportunidades laborales, las oportunidades de comerciar, de vender, de encontrar empleo son distintas. Ahora, pero esas herramientas de inclusión financiera que tú hablas como una herramienta para generar la inclusión social, luego movilidad social, que ya hay componentes de desarrollo, ¿verdad? Me refiero al desarrollo de las familias, etcétera, etcétera. Cuando se habla de herramienta financiera a través de las microfinanzas, por ejemplo, se habla de incentivar no el consumo, sino unidades de emprendimientos. Pero el emprendimiento hay dos, el emprendimiento de oportunidad y el emprendimiento de subsistencia. La idea es orientarlo al de oportunidad. Pero ahí hay una realidad. Y la realidad es, desde la precariedad de esos territorios y de aquellas familias, cómo poder entrar a la mecánica de la producción sin tener o sin contar con una estrategia de economía de escala. Mira, tú puedes apoyar un emprendimiento asociativo y apoyarlo bien. Pero la suerte de ese emprendimiento asociativo no solo va a depender de lo que pase con los socios, cómo trabajen, su disciplina, su tecnología, su liderazgo, sino también si tienen caminos o no tienen caminos. ¿Tienen seguridad pública o no tienen seguridad pública? ¿Tienen educación? ¿Tuvieron educación o no tuvieron educación? ¿Cuál es el mercado laboral? ¿Cuál es el poder de consumo del resto de la población a la que le quieren vender? ¿Te fijas? Tiene que haber una estrategia territorial, porque si no, además de los problemas propios de fabricar, qué sé yo, jeans o ropa o zapatos, le agregas el problema de decir, bueno, y no tengo caminos para sacar la producción, y no tengo técnicos calificados, y no tengo electricidad estable toda la semana. Entonces le metes una carga gigantesca. O hay una cadena de distribución que abusa en términos de precios también. Por supuesto. Ahora, vamos, Juan Ponce, tú hablabas del impacto del bono realmente y habías hablado de la educación. Y la educación, decía Simón Bolívar, el camino hacia la equidad es la educación. Ahora, así como hay varios tipos de pobreza, también hay varios tipos de educación. Veamos estadísticas para regresar contigo. Vamos al gráfico 2. Gasto público en educación entre el 2006 al 2011 se duplicó de 2.6% a 5.2% del PIB. Y el gasto en el bienestar social, que es el siguiente cuadro, aumentó del 0.7% a 1.8% del PIB. Estamos enfocados en los presupuestos, más no en la calidad del impacto, Juan Ponce. Sí, es indudable y hay que, digamos, congratularse por estas importantes inversiones en lo social. Es indudable que hay un incremento considerable y sustancial de la inversión social en el Ecuador en los últimos años. Digamos, pero volviendo al tema, ¿no?
hay dos cosas importantísimas que revela el informe que están relacionadas con lo que tú estás puntualizando, Carlos. Uno, políticas homogéneas aplicadas en territorios completamente diversos, territorios heterogéneos. Y dos, una cosa también importantísima, con capacidades de gestión también diferentes. Normalmente las ciudades o, digamos, las áreas urbanas tienen más altas capacidades de gestión que las zonas rurales. Entonces, esto genera que también la política, la ejecución de la política sea diferente, con diferentes niveles de impacto. Es decir, tú puedes incrementar la inversión pública, lo cual es positivo, pero si no mejoras las capacidades de gestión local, de ejecución de la política pública, los efectos van a ser diferentes. Y ahí estamos hablando de una articulación de las políticas del gobierno central versus lo que puedan desarrollar los gobiernos locales. Exacto. Ahora, pero en ese tema de capacidad de gestión de los gobiernos locales, y voy donde Manuel ahora, en esa capacidad de gestión de los gobiernos locales, vamos, responden a una misma realidad. Si responden a seres humanos que nacieron en territorios alejados, con falta de oportunidades en todos los ámbitos que hemos mencionado, entonces vamos a tener pésima o por lo menos no eficiente capacidad de gestión desde lo público en lo local. No, así es. Como decía, las distancias entre las áreas más desarrolladas de nuestros países y las más atrasadas no solamente son en indicadores estructurales, en indicadores sociales, económicos, sino también en capacidad de gestión. Pero aquí quiero recordar algunos de los resultados de la investigación sobre dinámicas territoriales rurales para contestar tu pregunta. Ahí encontramos que hay una serie de factores estructurales, el tipo de estructura agraria, el tipo de estructura económica, la forma de articulación con los mercados, el tipo de inversión pública, la relación entre el campo y ciudad, en la medida que éstas sean, llamémosle, de amplia base social, mejor distribuidas, mercados dinámicos, los territorios tienen más posibilidad. Pero tal vez el elemento discerniente más importante es la capacidad que los actores en los territorios tienen para, en cierta manera, configurar su propio ideal de desarrollo. Así que hay ciertas provincias en nuestro país, ciertos municipios en nuestro país que han logrado vencer esas limitaciones estructurales. Eso me permite decir que si bien hace una diferencia el donde uno nace, eso no es algo que está sellado en piedra. Depende también de cuánto los liderazgos locales tengan la capacidad de reaccionar. Obviamente yo siempre topo el tema de Tungurahua, es un caso revelativo, ¿no es cierto?, de una provincia que ha tomado... Que es digno de estudio. y que hemos estudiado bastante de por qué esa provincia arroja mejores indicadores de todo eso. Pero este no es el único caso. También lo encontramos en el sur de Loja, en la zona de Pindal, de Quilanga, de La Esperanza, de Gonzanamá, etcétera, donde también la población en base de producción agrícola, como el café y el maíz, han logrado, aunque con algunas diferencias, mejorar sus ingresos, disminuir pobreza, y eso en buena parte señala esta capacidad de la población local de tomar en sus manos. Cuando tú pones ejemplos como Tungurahua y dices, hay provincias que han sido capaces de reaccionar desde lo rural, concluyo que hay unas que sí han hecho bien el trabajo, otras que no, por tanto son rezagadas. ¿Qué porcentaje tiene eso en el país? No, es una todavía proporción es importante. La mayor parte de territorios no han hecho, no les ha ido bien. Si bien no tenemos datos actualizados del 2010-2011, al menos hasta el 2005-2006 que tenemos los resultados, la mayor parte de territorios de este país les iba mal. Ok, voy donde Julio ahora. Julio, uno de los grandes males que ha tenido Latinoamérica y el país en relación a lo rural es el famoso cacicazgo político.
Es decir, los partidos políticos, las organizaciones políticas vieron a lo rural no con responsabilidad, vieron a ver quién es el más popular, quién tiene el más voto y la posibilidad de ganar, sin entrar a plantear programas de desarrollo desde la territorialidad, desde lo local, en lo rural. El tema es, ahí tenemos un componente cultural tremendo, acompañado de una gran irresponsabilidad desde la política. Julio Verde. Sí, como señalaba Manuel, mira, la política pública de desarrollo territorial y de superación de la pobreza no puede ser solo la inversión en infraestructura, en caminos, en educación, en bonos de desarrollo humano. Por supuesto, esto está bien, pero tiene que haber una política para decir, mira, ¿cómo rompemos los clientelismos políticos? ¿Cómo rompemos el corporativismo? ¿Cómo empoderamos a la ciudadanía, le damos espacio a la ciudadanía en un sentido amplio? Los pobres, los empresarios locales, las cámaras de comercio. Ser verdaderos aliados estratégicos. Mira, al final ellos son los principales responsables de decir por aquí o por acá. Un gobierno nacional no puede irle a decir a un lugar pequeño, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Un gobierno nacional puede trazar líneas grandes, líneas gruesas, pero finalmente es la población local, con sus asociaciones, sus organizaciones, sus líderes, que o se hace cargo o no van a funcionar las cosas. Y en ese sentido que estás hablando, Julio, hemos recibido el primer Twitter y que nos indica que, por ejemplo, dice para la provincia del Guayas, deberían generarse unas alianzas entre, y lo estamos viendo en pantalla, ¿verdad? La prefectura del Valle, no alcanzo a ver, he cambiado los lentes, pero eso está muy lejos. Unir prefecturas del Guayas, cooperativas de ahorros y créditos. Comunidades rurales. Comunidades barriales. Capacitación y crédito. Y rurales, capacitaciones de crédito. Entonces, ¿a esas alianzas estratégicas te refieres, Julio? Eso es vital. Eso es vital. Los gobiernos les es más fácil medir resultados duros. Pero estos resultados suaves, cómo la gente se hace cargo de su destino, es lo que hace la diferencia. Y eso es muy difícil, no es fácil de hacer. Es un problema de cuál es la actitud política con que un gobierno encara la lucha contra la pobreza. Yo, papá gobierno, lo voy a resolver el problema de la pobreza, o yo gobierno en sociedad con el resto del país, vamos a... Y hay una parte muy importante del problema que la tiene que hacer la gente. Pues, en otras palabras, es un tema de todos. Totalmente. Juan Ponce, decía Alfonso Serrano, si no me equivoco... Alfredo es el ex asambleísta. Alfonso decía, el economista español decía en el carácter Alfonso. Alfredo Serrano. Alfredo, bueno, entonces un error de carácter. Decía el economista español, dice, no se puede mirar el bono de desarrollo humano como una política asistencialista, y más bien se la debe mirar como una oportunidad y un acceso a, en conclusión, ese bono ha permitido también generar oportunidades para incrementar los niveles de educación, disminuir la pobreza, mejorar el nivel ocupacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos viendo que ya desde el punto de vista cualitativo de las cifras, estamos enfocándolo a lo urbano. Pero daría la impresión que con todo lo que estamos hablando, de todas estas barreras ya existentes, tenemos que enfrentar a un proceso de muy largo plazo. El tema es... ¿tenemos el tiempo para eso? ¿Y tenemos la voluntad política desde los gobiernos locales y el gobierno central para lograr aquello? A ver, una aclaración primero. En efecto, el Bono de Desarrollo Humano es un programa que busca generar capacidades. Es decir, es similar a muchos programas de transferencia monetaria condicionada que existen en América Latina, cuyo principal objetivo es conseguir que los niños vayan a la escuela y al centro de salud. Entonces, su principal objetivo es generar mejor educación y mejor salud en la población beneficiaria. Luego, la segunda aclaración, los impactos diferenciados en el caso de educación llaman la atención, es un llamado de atención a la política pública, es decir, habíamos conocido solo el resultado nacional y a nivel nacional encontrábamos un impacto de 9 puntos en la matrícula escolar, lo cual podría ser positivo, pero ya desagregado es otra cosa. Cuando desagregas, esos 9 puntos en realidad lo que representan son 10 puntos en el área urbana y 0 puntos en el área rural. 0 puntos. Claro, no hay impacto. Eso es lo que llama la atención. Pero, eso es lo curioso, sobre este mismo programa, cuando se hizo la otra evaluación de impacto que veía los resultados en salud, en cambio se encontraba impacto en desarrollo cognitivo infantil
solo en el área rural, en el decil más pobre, en el quintil más pobre del área rural. Y no se encontraba impacto en ningún otro espacio de los niños del Ecuador. Es decir, son cosas bastante interesantes para el análisis, pero también para la política pública. Lo que significa es, lo que te quiero decir en resumen, es cómo un mismo proyecto en este caso puede tener efectos totalmente diferentes entre el área urbana y entre el área rural. Entonces, eso nos invita a que la política pública sea pensada también en términos diferentes. Ahora, veamos el gráfico, ya que mencionamos educación y también hemos mencionado salud, veamos el gráfico número 3, que dice que la mortalidad infantil del 2000 al 2010 ha disminuido del 26.7% al 17.6%. Y bueno, y los resultados están ahí, pero hay que desagregar eso. Habría que ver cuánto también es en lo rural. Pero Manuel, lo que dice Juan tiene bastante validez. Es decir, pero tenemos que enfrentar con políticas concretas para desarrollar lo rural e incluirlo dentro de la vida democrática de cada una de las naciones. No solo estoy hablando del Ecuador, sino estoy hablando de toda Latinoamérica. Pero desde ese punto de vista, tendríamos que acercar la planificación, y por cierto hago la aclaración, en este programa estaba invitado el señor secretario nacional de Desarrollo, el doctor Fander Falconi, pero el día de ayer recibimos una llamada de su relacionera pública que por un problema de carácter familiar no podía asistir el día de hoy. Esperemos que en todo caso no sea nada de consideración el tema. Hago esta aclaración porque hubiera sido bueno contrastar estas cifras o esta investigación, los resultados de esta investigación con el discurso oficial. Ahora, Juan, vamos a lo rural, el caso ecuatoriano, por ejemplo, claro, no perdiendo la óptica de la región, de Latinoamérica. El tema es, hoy no podemos decir que somos países aislados. Estamos en un mundo globalizado, tenemos regiones, tenemos vecinos y tenemos que incorporar políticas públicas incluso parametrizadas. El tema es Colombia, Perú prácticamente son hermanos casi calcados igualitos, somos clonados prácticamente. En ese sentido, ¿cómo poder establecer una política regional de desarrollo rural que incorpore la ruralidad a lo nacional? Uno de los temas centrales es que cuestiones como la agricultura y el desarrollo rural se han convertido exclusivamente en responsabilidad nacional y lo hemos hecho mal. Esto yo creo que es la característica. En algunos países se ha puesto más énfasis en ciertos segmentos del sector agrícola, en otros no, pero en general yo diría hay un problema en este momento de crisis de políticas agrícolas y de desarrollo rural en buena parte de la región. Necesitamos en ese sentido una nueva generación de lo que yo denomino políticas sectoriales activas y políticas territoriales. Estas dos, a mi juicio, constituyen las bases de un nuevo mirar hacia lo agrícola. Cuando digo políticas sectoriales activas, quiero decir políticas inteligentes dirigidas a la transformación productiva, al mayor valor agregado, a poner en la agricultura la nueva ciencia y tecnología, al asegurar que buena parte de los nuevos talentos humanos del país que estamos formando se dirijan a desarrollar tecnología para el sector agropecuario. Pero también estoy diciendo, necesitamos políticas territoriales, porque políticas homogéneas, también en el ámbito territorial, no son necesariamente la mejor salida. Y esas políticas territoriales van desde educación, salud, una gran reforma agraria, o como lo llama el gobierno para que no se me resienta, la revolución agraria. La revolución agraria, que me parece un buen símil de lo que hay que hacer, porque realmente, yo digo, el sector agrícola y rural, y esto lo he dicho mucho tiempo, y hace años que ha sido descuidado. Yo espero realmente que inauguremos en el país un nuevo conjunto de políticas con estas dos
dos características, porque políticas territoriales es lo que permite, ¿no es cierto?, asegurarnos que haya respuestas específicas a las características de cada territorio. Y después vamos a volver al segundo bloque con esas políticas territoriales, pero no me quiero ir y no creas, Julio, que te estoy cogiendo como estrategia para causar impresión en la teleaudiencia, pero nos llegó un Twitter y Gustavo, te ruego que lo ponches los Twitters en la pantalla. Dice... El TLC es un mecanismo para vencer la pobreza. Cuéntanos tu experiencia en México. Ese es un Twitter, ¿de quién es, Gustavo? Un mensaje, perdón. Y los otros Twitter que llegaron de Luis Moyota, ¿qué dice? Para superar la pobreza, hace falta que el gobierno esté dirigido hacia la cultura de Latinoamérica. Con esos dos Twitter, los mensajes, volvemos y me contesta. ¿Hacia la agricultura o hacia la cultura? Estamos de vuelta, amigos televidentes. Estamos tratando el tema que tiene que ver con el reto que nos debemos plantear todos los ecuatorianos y latinoamericanos para vencer la pobreza a partir de eliminar estas desigualdades territoriales. Les recordamos que estamos con Manuel Chiriboga, Julio Verdaguer de México, vive en Chile y es investigador principal del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, y Juan Ponce de la Flaxo. Bueno, más twitters, dice Febres Cordero, debe ser alguien de la familia Febres Cordero, supongo, tema de importancia nacional, ojalá el populismo sea abarcado, dice por un lado, por otro lado manda otro, el Twitter que lo había leído anteriormente, Luis Moyota, dice, para superar la pobreza hace falta que el gobierno esté dirigido hacia la cultura de Latinoamérica. Julio Verdaguer, este Twitter, este mensaje que nos envía Luis Moyota, más el otro mensaje que nos llegó, que dice, ¿el TLC es el mecanismo para vencer la pobreza? Julio. Mira, me preguntaban por la experiencia de México con el TLC en relación con la pobreza. El TLC en México y en varios otros países que han tenido una política muy fuerte de firmar acuerdos de libre comercio, ha sido políticas que han tenido impactos muy diferentes, tal como decía Juan con el bono humano y otras. ¿No es cierto? Ha habido regiones de México que con el TLC realmente han salido adelante y otras que se han rezagado. Han progresado mucho, ¿no es cierto? El TLC, y otras que ha sido un terremoto. Entonces, es de vuelta lo mismo. Te fijas, tú puedes tener una política evaluada globalmente, pero el problema es cómo lo complementas con estrategias territoriales que partan del hecho de que los países son distintos a su interior y que una misma solución a uno les va a venir muy bien y a otro les va a venir muy mal. Ese es el mensaje en relación al tema que nos ocupa. Podríamos decir otras cosas del TLC. Respecto del problema de la cultura, mira, yo no sé si... Pero antes de pasar a la cultura, Julio, pero el tema del TLC, el problema es que la posibilidad de negociar, o sea, la forma como se negocia los TLC no están orientados a favorecer a uno y perjudicar a otro, sino que se lo negocia de forma global. Entonces, algunos saldrán beneficiados, otros no. Entonces, ahí los países tendrán que poner en una balanza es qué tipo de impacto va a tener y cómo me puedo reinventar nosotros desde nuestra propia localidad. Ahora bien, por ejemplo, el Ecuador no es amante del TLC de acuerdo a la política gubernamental, sino de acuerdo de libre comercio para el desarrollo. En ese sentido, esa globalización y esa dependencia de gobiernos con el gobierno, con Estados Unidos siendo el principal socio comercial y de pronto con Europa, ¿también no nos limita para el desarrollo? Pregunto. Mira, yo tengo personalmente una visión crítica sobre el efecto global del TLC. Creo que en México, creo que los beneficios que se decía que iba a tener han sido menos de los que finalmente ha tenido, y creo que en el momento en que se negoció se subestimaron los costos que podía el mismo TLC tener. Y por lo tanto estuvo acompañado o no estuvo suficientemente acompañado de las políticas para compensar a aquellos sectores que se podían ver perjudicados y para permitir que muchos otros que lo hubieran podido aprovechar con apoyo estatal
al carecer del apoyo estatal, no lo pudieron Volvemos aprovechar. entonces a lo de antes, al génesis, la capacidad de reacción. Ahora, vamos al tema de la cultura que quedó pendiente, Julio. Mira, sí, por supuesto, las culturas y las idiosincrasias son importantes. Pero Manuel hacía referencia hace un minuto al caso de Tungurahua, la provincia de Tungurahua. La provincia de Tungurahua tiene una cultura suiza, muy distinta, radicalmente distinta a la de otras provincias de la Sierra del Ecuador. Probablemente no. Entonces sí, la cultura es importante, pero yo creo que la cultura se sobreestima. ¿Entiendes? Decir, bueno, hay algo en nuestros genes que es casi una condena a muerte. No, ¿te fijas? La cultura es importante, pero no es determinante. Ejemplos como el de Tungurahua, en Ecuador, y así muchos territorios en América Latina, desafortunadamente no muchos, demuestra que se puede salir adelante. Si los tungurahuacenses no son suizos y son iguales que el resto del territorio ecuatoriano, concluimos entonces que esto es cuestión de voluntad, decisión y acción. Esto es voluntad en el ejemplo de Tungurahua, de que en esa provincia durante muchas décadas, y ese es otro mensaje, la solución de la pobreza, si alguien cree que la va a hacer en el plazo de un gobierno, de dos, no, esto es permanente. Tungurahua durante décadas, la sociedad de Tungurahua, durante décadas ha ido construyendo capacidades sociales, capacidad social, capital social, alianzas, que es lo que le permite. Y construir lo que tú llamas capital social, construir un tejido social. Totalmente. Siguen llegando más Twitter y si me lo ponchan, pero esta vez al plasma, y gracias por tener consideración con mi vista, porque entre bastón y ciego me falta el perro y completo. Mashi Hugo, a pulso político, puesto que los países más desarrollados no son los mayores productores de productos primarios ni viven de eso. Continúa. Entonces, el Estado debe dar herramientas para que puedan construir su destino, más no darles el destino desde el Estado. Y Diego Guzmán dice a Pulso Político, Ecuador cuenta con una institucionalidad fuerte para enfrentar a la pobreza desde la salud y la educación. Signo de interrogación. Juan Ponce. Sí, digamos, podemos volver al ejemplo de un programa concreto, como el caso del Bono de Desarrollo Humano, digamos, porque ha sido el estudio que hice yo para alimentar este informe. Esto es importante, Manuel ya nos contará. Este informe se basa en algo más de 150 estudios de caso, papers, documentos de trabajo que sirvieron de base, que alimentaron para la redacción del informe completo. O sea, ¿qué hacer ya en términos de recomendación de política pública? Por ejemplo, continuando con nuestro ejemplo del Bono de Desarrollo Humano. Y mientras tú, Juan, continúas, por favor, si me ponen el cuadro número 4, que tiene que ver con todo lo que estamos conversando mientras Juan conversa. Sí, o sea, en otros países de América Latina, tú no tienes una sola forma de intervención. O sea, no tienes $35 para cada familia de los quintiles 1 y 2 de pobreza, sino, por ejemplo, tienes intervenciones diferenciadas por niños, dependiendo de la edad del niño. Si un niño es más chiquito, el hogar recibe por ese niño una cantidad más baja que si un niño tiene una edad mayor o si es adolescente, en donde el costo de oportunidad aumenta y por lo tanto la transferencia es mayor. Tú puedes también diferenciar entre el área urbana y el área rural. Como estábamos viendo que en el área rural no hay el impacto significativo, de pronto puedes tener un monto mayor para los niños del área rural para que el incentivo a asistir a la escuela sea mayor. Una necesidad importantísima en el caso ecuatoriano es verificar realmente el cumplimiento de las condicionalidades. Nosotros hasta ahora no tenemos completamente desarrollados mecanismos que verifiquen el cumplimiento de las condicionalidades. Ahora, pero esto, más allá de una crítica al gobierno de turno, debería llamarnos la atención a todos para poder establecer políticas no de gobierno, sino políticas de Estado, y no solo para el Ecuador, sino para Latinoamérica entera, para la región, porque no creo que la realidad ecuatoriana en términos de habernos enfocado en lo macro y no en la desegregación para medir los impactos sea un caso exclusivamente del Ecuador, sino de Latinoamérica.
Juan. Claro, no es una crítica, como te digo, lo que encuentra el informe es a nivel de toda América Latina, es decir, en toda América Latina hay las experiencias de Chile, de Colombia, de México, se encuentra que ante la existencia de políticas o de proyectos homogéneos se topan con realidades diversas y los resultados son diversos. Gracias, Juan. Bueno, para los amigos televidentes que vieron el gráfico número 4, dice la matriculación escolar bruta del 2000 al 2009 de primaria de 67.3% a 126.5%, de primaria de 115.5 a 114.3 y de secundaria de 57.1 a 80.4 la matriculación. Habría que ver también aquí en este punto el tema de la deserción, por cierto. Tendríamos que analizar. Llegan más Twitter, Manuel Chiriboga, Diego Guzmán. Ecuador cuenta, ya se viraron todos, ¿no? Ecuador cuenta con una institucionalidad fuerte, bueno, eso ya lo leí. Javier Tomalá, asambleísta. El asambleísta Javier Tomalá nos envía al Twitter de Carlos Rabascal, saludos. ¿Es o no la pobreza un estado mental? Y Wilson Chele dice, ¿la pobreza se puede detener con educación y políticas equitativas a mediano plazo? Manuel Chiriboga. Quería comentar una de tus afirmaciones. Efectivamente, el país ha hecho un gran progreso en términos de tasas de matrícula. Hoy en día el 97,2% de los niños y niñas en edad de cursar primaria lo están haciendo, están matriculándose. Pero a pesar de un índice tan alto, mejores índices de matrícula siguen habiendo en las ciudades que en las zonas rurales. En los temas de salud, por ejemplo, si bien también hemos disminuido en términos de mortalidad infantil, hoy en día en Ecuador 11 cada 1000 niños mueren antes de cumplir un año de edad. Pero en provincias como Sucumbíos o Chimborazo, 20 de cada niños. Entonces, yo diría, estamos haciendo progresos, hay una inversión pública significativa que todos apoyamos de manera entusiasta, pero me parece que todavía hay un tema de institucionalidad y calidad de esas políticas para ciertos territorios. Hay algunos esfuerzos importantes, como estas escuelas del milenio, que intentan, ¿no es cierto?, romper esta inercia de la educación tradicional en las áreas rurales, pero todavía son experiencias puntuales. Necesitamos pasar de eso a una institucionalidad que abarque la territorialidad ecuatoriana y ponga énfasis en ese 30% de territorios que exhiben las mayores tasas y problemas de matrícula, de analfabetismo. Y con lo que acabas de decir, voy donde Julio, porque hay una realidad además. Es decir, esto es como las leyes físicas. Si hay alguien que no ocupa un vacío, alguien más lo va llenando. Y hago esta reflexión por el tema del crimen organizado y narcotráfico. Y voy a México. Julio, si en lo rural no nos ponemos las pilas, como popularmente se dice, y no reaccionamos, estamos dejando oportunidades para algo catastrófico. Mira, en América Latina hay una enorme cantidad de jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, que no encuentran oportunidades en la educación, que no encuentran oportunidades en el empleo. Estos jóvenes tienen dos alternativas, o sentarse a no hacer nada, o buscar dónde hacer algo. Y hay estas opciones, lamentablemente hay estas opciones, ¿te fijas? El narcotráfico, el crimen, la violencia, no solo es un problema de México, donde es gravísimo, pero es un problema en Colombia, en Centroamérica es una cosa que ha explotado, es un problema muy serio de muchas zonas rurales. Me apalanco en esta realidad, Julio, para preguntarte, y el tema de la redistribución de tierras que estamos hablando en el Ecuador, que se está hablando en Colombia, claro, en Colombia con otro tipo de óptica por la realidad propia de Colombia, ¿es parte importante de la solución como para mejorar estas desigualdades o eliminar estas desigualdades territoriales? Nuestras investigaciones que están en este informe también latinoamericano sobre pobreza y desigualdad 2011 indican que efectivamente una distribución más equitativa de la tierra y otros recursos naturales que hoy día son muy importantes es un factor significativamente importante. Pero
Tenemos experiencias, muchas experiencias, incluso algunas estudiadas por nosotros mismos como parte de este trabajo, que muestran que por sí solas no son la solución, que hay lugares donde estas reformas agrarias han efectivamente permitido un progreso significativo de la gente y otros lugares donde las tierras permanecen no abandonadas, pero subutilizadas y la gente vive en la misma pobreza. Gracias, Julio. Juan, ya que tú has medido los impactos, ¿qué debemos concluir? Entonces me queda minuto y medio. No, es un llamado a la política pública en general en América Latina, pensar la política pública desde lo territorial, no pensarlo como escenarios nacionales, sino combinar ciertos principios o elementos nacionales con especificidades territoriales para poder alcanzar los resultados que esperamos. Y por otro lado, al evaluar la política pública, también siempre tener una mirada territorial. Las evaluaciones nacionales, los promedios nacionales, esconden muchas veces estas realidades territoriales específicas, locales. Manuel, ¿quisieras agregar algo? Todavía tengo, creo que 30 segundos para ti, Manuel, y 30 segundos para Julio. 200 investigadores de toda América Latina se reunirán este miércoles, jueves y viernes para discutir justamente los hallazgos. Nosotros esperamos que de esta discusión salga una suerte de nuevo consenso sobre la necesidad, justamente lo que decía Juan, de dar a las políticas una visión diferenciada que considere, entre otros, las diferencias territoriales. Julio, tu conclusión, 30 segundos. El Ecuador ha hecho un salto muy importante en sus políticas de lucha contra la pobreza en los últimos años. La invitación, es decir, un siguiente salto de calidad, tiene que ver con su capacidad de pensar y actuar, como ha dicho Juan, para la diversidad del país. Eso requiere una estrategia territorial de lucha contra la pobreza que asuma el desafío, el objetivo nacional de la cohesión territorial. Julio, muchas gracias. Julio Verdegué, muchas gracias. Manuel Chiriboga, muchas gracias por haber estado en este pulso político, y Juan Ponce, evidentemente, también. Muchas gracias. Un último Twitter. Manuel Alvarado, excelente programa. José, pulso político. Según indicadores de gobierno, la pobreza ha bajado paradójicamente, la cantidad de bonos incremental. Franklin Ayala, el presidente con el bono lo que hace es dar el pescado y debería enseñar a pescar. Amigos televidentes, lo importante es que todos nosotros nos pongamos de acuerdo que tenemos que luchar contra la pobreza, eliminando desigualdades, inclusive las territoriales, y ponernos de acuerdo de una vez por todas que el tema de la pobreza no es ideológica, proviene a una irresponsabilidad desde la política y desde el egoísmo de las élites que han concentrado recursos para generar riquezas para pocas personas en desmedro de una gran población. Y recordemos, el destino de nuestras vidas está en cada uno de nosotros. ¿Qué Ecuador quiere usted, amigo televidente? La respuesta es suya. Un fuerte abrazo, hasta el próximo domingo. Señores, muchas gracias.